soy con un brotecito, digamos, ahí también he tenido muchas cosas lindas que me han pasado dentro de la Somero. Entonces, vamos a tratar de convocar a una instancia donde yo lo que quiero es cambiar algunos paradigmas de pensamiento y tratar de lograr ver cómo podemos cambiar actitud, así como recién acaba el doctor Leonardo dijo, que lo de la flora microbiana, el microbiota, que de alguna manera compensa o no compensa de acuerdo a su situación, vamos a ir viendo qué nos pasa adentro de los ecosistemas y hasta vamos a poder hablar de ecosistemas de manera diferente. Ese es el objetivo, ¿no? Uno se propone cosas cuando da una charla y bueno, y trata de ver si podemos cambiar algún tipo de actitud y podemos ser un poquitito más amigable con el ambiente y sus consecuencias, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo hoy, que cada vez, a pesar de ser cada vez más lo que nos ocupamos y sobre estas cosas, todos tenemos que decir que vamos ganando batallas de pensamiento, pero en realidad vamos perdiendo la guerra en el ambiente y eso no deja de ser un momento que hay que tratar de remediar, ¿no? O sea, el perder la guerra es un dato de decir bajo las manos, porque realmente si uno cuando más conoce, más se da cuenta que la cuestión está complicada, pero yo tengo un cartelito en mi biblioteca que dice, acá no se rinde nadie. Ya veremos en el futuro cómo hacemos, pero en el mientras tanto, acá no se rinde nadie y vamos a ir pensando. Y estas situaciones de seguir repensando el por qué estas cosas suceden. Y una de las cosas que tanto nos llama la atención es que cada tanto, y no muchas veces cada tanto, aparezcan enfermedades nuevas, ¿no? Lo que hablamos de enfermedades emergentes, no la red emergente que de pronto estuvieron y vuelven a aparecer, sino aquellas que nunca estuvieron y de pronto aparecen. Y vamos a ir tratando de ver por qué pasan estas cosas. Ese es el objetivo de esto. Entonces, los voy a convidar a hacer un viaje por ahí. Y el primer viaje que les quiero hacer, sobre todo a los colegas, es, miren, todas cosas que tienen que ver con salir del consultorio o de los laboratorios, ¿no? Y ver lo que está pasando afuera, afuera en el entorno. Y a veces el entorno es un entorno urbano, a veces el entorno es un entorno natural, pero más allá de todo eso es saber lo que pasa afuera para comprender por qué razón ocurren cosas dentro del consultorio, ya sea del consultorio del médico veterinario o del consultorio del médico humano o del laboratorio veterinario humano, que se encuentran cosas que antes no se encontraban. Y bajo esa perspectiva, salir ya empieza a necesitar un pequeño resto de riesgo, ¿no? Porque fíjense, nuestro consultorio, quizá como veterinarios, sobre todo los veterinarios de ciudad, urbanos, de pequeños animales, es la zona de confort. Pero fíjense que para ir tratando de ir pasando, tenemos la zona de confort, la zona del miedo, la zona del aprendizaje, cuando el miedo lo pudimos vencer, pasamos a una zona de aprendizaje, que es donde uno va aprendiendo las cosas que le pudo ocasionar ese miedo impuesto cuando salió y hizo su primer paso de la zona de confort. Y después de la zona del aprendizaje, va entrando, o sea, la zona de crecimiento, para llegar a la zona de innovación. Y en la zona de innovación nos encontramos con otras cosas que a veces no aprendimos en nuestra carrera de grado y que de alguna forma tenemos como una motivación de hacerla, de conocer y de tratar de crear cosas que a lo mejor se van empezando a escuchar a nivel
de la investigación a nivel mundial y hay que empezar a juntarlas, a recolectarlas y ver si cómo la podemos unir y entablar una discusión que no siempre es lineal. Es muy difícil una discusión lineal, siempre las discusiones son tramas, y sobre todo en estas cosas son tramas, redes, pero bueno, uno trata de hacerla para contar la película como un desencadenamiento de hechos que se van sucediendo y va tratando de acomodar todo eso en una línea conductual. Eso no quiere decir, y quiero expresarlo de entrada, que tengamos que pensar que la historia es lineal. La historia es una trama, es una red y se salen muchas ramas del tronco principal. Bueno, miren, para salir de todo eso y para comenzar a entrar en la zona de inhibición hay que preguntarse. Y en preguntarse hay unos versitos que a mí me gustan mucho que dice: soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada, que descubre cómo apunta, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, yo vine para preguntar, saber no puede ser lujo. Este versito me hace entender y comprender que en general vamos a tener siempre más preguntas que respuestas. Y eso está bien, no está mal, no está mal. Sobre todo si nos ponemos a comprender y a entender que todavía a lo mejor hoy no tenemos descubierta toda la microbiota que vive adentro nuestra. O sea, con eso ya les dije un montón de cosas. Imagínense las cosas por descubrir que hay en la naturaleza, ¿no? De hecho, que la ciencia tiene catapultada para más o menos esta fecha 1.800.000 especies asentadas en la ciencia occidental. Y se prevé, por algunas cuestiones de estudios hechos en zonas altamente biodiversas, que habría aproximadamente unas 30 millones. Hay quienes dicen 30, hay quienes dicen 50 millones de especies. Y tenemos 1.800.000 descubiertas para la ciencia. O sea, fíjense todas las cosas que tenemos que preguntarnos, ¿no? Es realmente maravilloso el hecho de preguntarse. Bueno, a mí me gusta siempre empezar con cosas que son raras, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro para mí bastante feo, pero que en lugar de contar un momento, a mí me gusta contar una historia. Y esta historia se relata que estos son, en realidad, si uno ve el cuadro, visita, ve el cuadro y ve esto que está viendo ahí, a lo mejor no es capaz de inducir qué es lo que está pasando. Y bueno, se queda con el cuadro, pasa de largo, a lo mejor dice, qué linda cama, y se va, y no lo ve más. Ahora, si yo me pongo a descubrir qué está tratando de contar el cuadro ese, es un cuadro que se llama Los hijos del rey Eduardo VIII, que era. Y esto es así. Resulta que estos dos son los dos hijos del rey Eduardo. Y el rey Eduardo había muerto a la mañana, había fallecido. Por lo tanto, el hijo más grande tenía que asumir el reino. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense ustedes, en primera instancia, los médicos veterinarios que hay en sala, fíjense en el borde inferior o ventral, que nosotros decimos ventral más que inferior, ventral izquierdo de la pantalla, tenemos un animal, un perrito, que todos ustedes como médicos veterinarios van a poder inducir y deducir que está en estado de alerta, ¿no? Los hijos del rey Eduardo aparentemente estaban leyendo y de pronto también es como que sintieron ruido, probablemente el perrito ladró, y el perrito ladra, y en aquel tiempo, que era de noche, ya la muerte había sucedido a la mañana, ya era de noche, ustedes ven abajo, ahí arriba de la cabeza del perrito, ven una puerta, apenas se vislumbra la puerta, pero sí ven como una luz que va entrando por la rendija inferior o ventral de la puerta. Si ven esa luz, es un candelabro, digamos, donde está viniendo una persona y por eso el perrito está en estado de alerta.
y por eso ellos han dejado la lectura y están como viendo qué va a pasar. Lo que va a pasar es muy sencillo, muy fácil, no hay mucha discusión. Ahí estaba viniendo el tío con el candelabro y un cuchillo muy grande, venía a asesinar a los dos y los mata a los dos porque de esa manera quedaba como rey el hermano. ¿Me entienden? Qué sencilla la película, pero esto es una historia, no es un momento quieto. Entonces, a mí me encanta esta posibilidad de inducir y de planificar y de decir que esta pintura, más allá de llamarse Los hijos del rey Eduardo, yo la llamo siempre cuando la veo 40 segundos antes. Porque 40 segundos antes es la imagen parada de lo que va a suceder, que es nada más y nada menos que se va a abrir la puerta y que el tío, sin ningún tipo de miramiento, los va a asesinar a los dos sobrinos para él asumir el cargo. ¿Estamos? Entonces, los invité a relacionar esto de los 40 segundos antes que yo autotitulé esta pintura. Si me agarrara el autor que se llamaba Paul Edouard, creo, me mataría, pero como murió hace como 500 años no me va a decir nada. Y sí, bueno, está la historia esta que tiene mucho de como es una historia muy de la corona británica, está muy ensalzada, como que algunos la pintan como verídica y otros que no, que la niegan, desde la corona la niegan, pero sí cierta vez encontraron en la escalera que venía de la puerta huesos de niños adentro de la pared, o sea, como que levantaron una pared y adentro de esa pared colocaron los cuerpos, vaya a saber, no sé. La cuestión es que lo importante para nosotros es que contar una historia, sobre todo una historia en biología, es que tiene un inicio y tiene un futuro. O sea, tiene un pasado y un presente. Y en ese pasado y en ese presente han ocurrido cosas. Y es muy importante no ver solamente la imagen, sino ver la película de todo esto, porque si no nos quedamos con una imagen acotada. Bajo esta premisa es que los invito a que veamos todo esto no como un cuadro quieto, sino como una película que nos va contando los procesos evolutivos, ¿no? de este querido planeta del cual nos dio albergue. Bueno, entonces de 40 segundos antes nos vamos a entender que hoy estamos ante un problema muy acuciante para mí desde el punto de vista científico, donde lamentablemente tenemos que encontrar una etapa social muy complicada porque estamos en una etapa donde las evidencias no alcanzan a dar razones para que la sociedad entienda las cosas que podemos explicar. O sea, las evidencias no están alcanzando. Hay una escritora, una médica humana argentina, que yo sigo mucho, leo mucho, Guadalupe Nogués, no sé si alguno la habrá leído, dice, nunca sabremos todo, pero eso no quiere decir que no sabemos nada. Hay mucho que ya sabemos. Y esto se da porque ella ha sido una gran luchadora contra los antivacunas, ¿no? Y esos antivacunas que muchas veces utilizan recursos sin evidencia, pero que generan mucho terror y bueno, y que hacen muy fácilmente que la sociedad se pueda convencer de cosas que a veces las evidencias científicas no están preparadas para entender, ¿no? Y ocurren tantas cosas que las evidencias en duda son muchas. Les quiero contar, bueno, el tema de los antivacunas, pero todavía hay es increíble entender que los terraplanistas no solamente no han desaparecido, sino que están creciendo en número. Y les voy a decir una cosa, las estadísticas estas están hechas en dos países sobre todo, en Rusia y en Estados Unidos, que los terraplanistas están creciendo. Y lo más interesante de todo, que fueron los dos países que lograron salir al espacio y pudieron fotografiar el planeta y lo fotografiaron y les aseguro que era redondo. Y sin embargo, mucha población de Estados Unidos y de Rusia profesan
la creencia de que todavía la Tierra es plana. Y no solamente es plana, sino que en la periferia es plana, y en la periferia estarían todo lo que nosotros llamamos los polos. Habría una gran corriente de hielos por todos los lados, de los 4 lados del plano este de la mesa, y bueno, y eso es lo que de alguna manera están contándole al mundo, ¿no? Y bueno, y hay gente que se cree todavía esta historia. O sea, voy a decir esto, los terraplanistas, por decir, no está todo eh, solucionado en cuanto a las evidencias. La ciencia está dejando de ser creída y esto es un problema que tenemos que atender, por lo menos atender. Los geocéntricos se extienden también en las encuestas. ¿Qué quiere decir? Que aquello por lo cual metieron preso a Galileo, en aquellos tiempos donde él decía que la Tierra se movía alrededor del Sol, y le hicieron decir para sacarlo de la cárcel que no, que dijera que el Sol se movía alrededor de la Tierra. Bueno, todavía hoy existe eso y hay un crecimiento en los países desarrollados, sobre todo donde se hacen encuestas sobre estos temas, van creciendo los que todavía creen que el Sol se mueve alrededor de la Tierra y no viceversa. Y los creacionistas, que a lo mejor ahí ya sí hay un trasfondo mucho más religioso, sostienen que Darwin fue un embustero, directamente. Y, por ejemplo, en Estados Unidos han hecho un museo del creacionismo, donde han invertido muchísima plata y explican por qué el creacionismo todavía tiene una estructura de pensamiento para ellos mucho más fuerte que el evolucionismo, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, presidentes de varios países que están negando, los negacionistas del cambio climático. Y los negacionistas del cambio climático, yo cuento una historia nomás para los negacionistas del cambio climático, que está relacionado a la biología, a la medicina y a la historia. Miren, en 1871 hubo un brote epidémico en Buenos Aires muy grande, donde murieron 15.000 personas y Buenos Aires tenía aproximadamente 180.000 habitantes, o sea, casi el 10% de la población murió, de fiebre amarilla. Fue cuando vinieron de la triste y vergonzosa guerra del Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza que hicimos conjuntamente con Uruguay y Brasil a Paraguay. Bueno, cuando vinieron los soldados trajeron el triunfo de la guerra, pero también trajeron a Aedes aegypti y el virus de la fiebre amarilla cuesta. Y con lo cual generaron, ellos llegaron por ahí por enero, y bueno, y ahí en enero se desató el gran brote epidémico de fiebre amarilla. Fue tan trágico esto que, bueno, hubo cementerios que tuvieron que cerrar por la cantidad de muertos que había. Un día llegaron a morir 500 muertos. Ese día, que fue el umbral más alto, decidieron cerrar el Museo del Oeste, creo que se llamaba, que es donde está hoy, para los porteños que hacen sala, el Parque Ameghino. El Parque Ameghino fue un cementerio. Y fue un cementerio que se llenó de muertos en la fiebre amarilla del 71, y más o menos creo que el brote fue en febrero, marzo. Ahí, miren, en esa época estuvimos así. Pero lo primero que les tengo que contar es que todavía no se había descubierto el hecho de que existieran enfermedades vectoriales. O sea, tenemos que entender cosas, ¿no? Porque si no, a veces no podemos entender cosas del pasado con la mente de hoy. Entonces, para nosotros las enfermedades vectoriales hoy son cosas de todos los días, pero en aquel tiempo no estaba todavía descubierto lo de las enfermedades vectoriales. Pero ahí estuvieron a un chiquitín, a un trilín, diría la historia, muy pequeño, que entre Rawson y Muniz descubrieran, o sea, se empezaron empezaron a dudar de por qué los que volvían de campo llegaban acá, se enfermaban, iban al campo, se morían, pero allá en el campo donde estaban para salvarse no se moría ninguno.
qué pasaba, qué era lo que de alguna manera, eso está escrito, ¿eh? Entonces estaban pensando cómo era, porque lo primero que pasó fue que todas las familias acomodadas del sur de Buenos Aires, que estaban cerca del puerto, lo que hoy es San Telmo, Montserrat, se mudaron a la zona norte. Por eso hoy la zona norte es la zona norte de Buenos Aires. Bueno, la enfermedad cambió la historia de la ciudad y el contexto urbano, ¿no? Bueno, el hecho de mudarse, venían a buscar alimentos, lo que fuera, o a traer, pero el que venía se podía llegar a enfermar, pero volvía al campo, se enfermaba allá con los síntomas allá, pero allá no contagiaba a nadie. Y entonces, claro, porque la fiebre amarilla no se contagia de persona a persona. Y así fue como de alguna manera estuvieron a punto hasta que no pudieron hacerlo. De hecho, que Francisco Muñiz muere en el intento. Francisco Muñiz no es nada más y nada menos que el primer naturalista de la Argentina, por decirlo de alguna forma. Tiene una historia brillante. Y muere en la fiebre amarilla a pesar de que le habían dicho que se fuera, pero él no se quiso ir y quedó y murió en la epidemia, ¿no? O sea que interesantísimo lo de este hombre, yo creo que merece muchas más cosas que un hospital. Bueno, don Francisco Muniz no puede encontrar la causa con Guillermo Rawson, pero el que sí encuentra la causa es un médico cubano llamado Finlay, pero ya en 1903, creo. Y de hecho que, bueno, cuando lo descubre, porque ya había muerto o había habido otros brotes en la construcción del canal de Panamá, donde murieron un montón de personas y los franceses se fueron, ya entendiendo que no podían lograr hacer esto, hasta que el cubano este dejó, porque se morían los trabajadores adentro de lo que estaban haciendo el canal, ¿no? Y se morían de fiebre amarilla. Cómo una enfermedad puede modificar la historia, ¿no? Entonces, hasta que Finlay descubre esto, por supuesto que cuando Finlay lo descubre esto, va a la academia, hace la presentación y no se le rieron, pero lo trataron de irrelevante a su planteo, ¿no? O sea, como que entendamos que mucha gente vivió en el ostracismo y eran los más despiertos, por decirlo de una manera, los que despiertos. Decía Jonathan Swift, un escritor, el escritor inglés que escribió Los viajes de Gulliver, es muy fácil detectar a un genio o a un distinto en la sociedad. Todos los necios y los necios se conjuran contra él, ¿no? O sea, cuando los necios y los mediocres se conjuran contra él. O sea, encontrar a una persona distinta, y bueno, es porque los necios se van a poner a buscarlo porque el egoísmo es una de las cosas eh, más, el egoísmo y sí, bueno, las miserias humanas. Bueno, vayamos a pensando, ¿no? Que las evidencias están en duda y tenemos que enfrentar un planeta y una sociedad que pone las evidencias en duda, ¿no? Miren, hay dos libros que nos marcaron seguramente a los veterinarios que ya tenemos eh, un par de años de recibido. Eh, a mí el Pedro Hacha fue un libro que me abrió las entendederas, hasta el día de hoy lo sigo leyendo, los 3 tomos. Pero hubo uno que era el Bruce Henderson, que hablaba de enfermedades de vacas, sobre todo, de bovinos, no me acuerdo si de cerdos también, ¿no? O sea, de animales de producción. Y era un libro importante en tamaño y todo, pero tenía una particularidad. Al final de cada enfermedad tenía dos citas, dos sentencias. Una que era muy importante, porque esto es en Estados Unidos, cómo tenían catalogados ellos lo que le costaba al país por año esta enfermedad. O sea, una compensación económica, de decir, a ver, si no tuviéramos esta enfermedad, no perderíamos tantos dólares en el año, ¿no? Que eran muchos. Y la otra, que solía decir, a veces con especies, como en este caso, pero otras veces sin especies, terminaba la frase, los reservorios están en la vida silvestre. Eso de los reservorios están en la vida silvestre, a nosotros los faunólogos, es lo que de alguna manera nos motiva
a tratar de descubrir y no quedarnos en solamente en los animales silvestres, sino en ver cómo, no solamente en qué animales, sino cómo se procesan los ciclos epidemiológicos de estas enfermedades. Yo no sé por qué el Pedro Hacha de la década de los 80 venía con dibujos de los ciclos epidemiológicos y ya el nuevo de los 3 tomos, hubo otro intermedio, pero que fue más una reedición retocada, pero ya una reimpresión retocada, pero el del 2003 ya, que es el último, son 3 tomos diversos y bueno, ya vienen sin los ciclos, sin los dibujos de los ciclos. Pero el comprender los ciclos es lo que a nosotros los faunólogos nos motiva para empezar a entender cómo se comportan las enfermedades en la fauna silvestre y cómo se relacionan en la interfase con los domésticos y con el hombre, ¿no? Bueno, acá hay una explicación de lo que dice el Pedro Hacha con respecto a la fiebre amarilla, una enfermedad que se los voy a tápenme la boca, porque si hay veterinarios de distintas. Una enfermedad que prácticamente en la carrera no vemos. No sé, ojalá algún veterinario, algún colega que esté ahí me pueda tapar la boca, pero por lo menos en mi época, de hecho que mis estudiantes hoy solamente la ven en fauna, pero no la vemos a fiebre amarilla como enfermedad, ¿no? Y tantas cosas que pasaron, ¿no? Y que pudieran llegar a pasar. Pero ahí estamos. Bueno, quiero contarles un trabajo que hicieron estos colegas actuales, colegas contemporáneos, digamos. Yo extraje una frase, dos párrafos que me gustan mucho, en un trabajo que se llama Vínculos entre bienestar animal y la salud y la percepción e implementación en América Latina. Miren, dicen ellos, reconocer la interdependencia intrínseca entre la salud humana, la salud animal y el bienestar ambiental es crucial y exige un mayor énfasis. Muchos desafíos de salud surgen de situaciones que comprometen el bienestar animal, el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental y viceversa con todos ellos. Esto es algo muy interesante porque nos hace pensar de que cuando una pata es como una mesa de 3 patas y sin una de las 3 patas la mesa se va a caer, ¿no? Bueno, cosas rápidas, pero las enfermedades infecciosas emergentes constituyen un problema de economía global muy grande en la salud pública y la mayor parte, el 60.3 son zoonosis. O sea, imagínense la incidencia que tendríamos como médico veterinario estudiando, sobre todo en la primera etapa de la fase pandémica, la vigilancia epidemiológica, haciendo una vigilancia epidemiológica coherente con respecto a todas estas potenciales enfermedades que están dando vuelta por la naturaleza. Y la mayoría de estas, el 71.8, se origina en animales silvestres. O sea, de las 60.3, el 71.8 de ese 60% están en la fauna silvestre. Las otras también tienen mucho que ver con con los médicos veterinarios, ¿eh? Son las ETAs. Así que tenemos que ver en todos lados con las enfermedades infecciosas emergentes en este momento de los seres humanos. Bueno, en Santiago nos juntamos todos los países de América Latina, se juntaron los países de América Latina y generaron en una declaración que la salud es un derecho humano fundamental y cada ser humano tiene derecho al goce al grado máximo de salud que se pueda lograr. Y esto es importante para entender porque nosotros hemos empezado a comprender que la salud humana tiene una correlación muy importante con la salud de los ecosistemas. O sea, si nosotros no pensamos que la salud de los ecosistemas son un hecho fundamental para que la salud humana tenga correlación con la realidad, estamos errándole a la película que queremos contar, ¿no? Bueno, seguimos en nuestro viaje y todo este viaje implica de que cualquier enfermedad que pueda surgir en el planeta y que tenga posibilidades de transmisión rápida, por ejemplo las de vía inhalatoria, que son las más preocupantes, con fómites y estas cosas, bueno, en febrero el coronavirus estaba en Europa, en marzo estaba en la Argentina, ¿no?
el SARS, bueno, yo voy a hablar de SARS en general y les voy a contar la historia. Bueno, la historia, lo primero que les tengo que decir es que para hablar de estas cosas hay que salir de la zona de confort. Y entonces, a mí me encanta este dibujito que dice, esta es tu zona de confort. La magia sucede en otro lado. Entonces, es como un esquema de dúctil de decir, che, si querés buscar cosas distintas, buscalas fuera de tu zona de confort. Bien. Hay una corriente contrahegemónica del asistencialismo de la salud pública que habla de los conceptos de la salud colectiva, ¿no? Donde dice que las cosas ya no hay que buscarlas adentro del individuo, sino hay que buscarlas en el entorno, ¿no? En las condiciones sociales, económicas, culturales, en el contacto con animales. Yo recuerdo haber hecho la maestría en salud pública, y justamente una de las discusiones grandes era la gente que vivía en lugares de asentamiento con escasísimas condiciones de vida sana, iban meritoriamente a hacerse atender a hospitales y bueno, se sanaban, estaban una semana, 10 días, lo que sea, internados con condiciones, se les llevaba la comida, comían las 4 comidas, todos con sábanas blancas, pero luego volvían y vuelven al lugar de donde se produjo la enfermedad, que es el entorno y este lugar que de alguna manera no es apto para la vida humana, ¿no? Por ejemplo, si yo llevo un enfermo de acá porque tiene alguna gastroenteritis, por decir algo sencillo, bueno, lo llevo al lugar estéril del hospital y bueno, y después lo vuelvo a traer acá y la cosa se complica. Entonces, no es lo mismo un entorno como este a un entorno como esto. Entonces, las posibilidades de manejar conceptos y procesos de salud y enfermedad tienen una conexión distinta, ¿no? Y aparte, no solamente en el proceso de la casa y los individuos y el entorno de la casa, sino ya ahora tenemos que ser más amplios y precisar lo que son las ciudades, las grandes urbes, y qué tienen en su entorno. Si tienen un ecosistema enfermo, como esta ciudad, no va a ser lo mismo que vivir en una población donde de alguna manera la naturaleza está al borde del camino. En cambio, encontrarnos con una zona desertificada o lo que sea que no tenga conexión con un ambiente sano, va a generar más propensos, problemas menos sutiles, ¿no? O sea que acá tenemos que entender que el entorno del individuo y el entorno urbano tienen mucho que ver, tiene muchísimo que ver esta conexión del entorno urbano. ¿Se ve el cursor? Sí, ¿no? Si no se ve el cursor, alguien me levanta la mano y me dice no. Sí, se ve Perfecto. El perfectamente. cursor, esta urbe, ciudad, en un entorno de ecosistema enfermo va a ser distinta a esta población donde el entorno está un poquito más sano. Bueno, eso es lo que de alguna manera nos va haciendo comprender cosas que ya nos tienen que hacer repensar situaciones a todos, ¿no? Porque la idea de esta charla es hacerlo pensar, ¿no? Bueno, lo que les decía recién, la OMS clasifica las pandemias, pero o sea, clasifica los grados para llegar a una pandemia. Son fases, y esas fases, fíjense, la 1 y la 2 me interesan mucho, porque la fase 6 es la fase pandémica, donde ya no la podemos detener. Ya no la podemos detener, hay que tratar de controlarla. Es donde estamos hoy con SARS, porque todavía no se ha levantado el estatus de fase pandémica para coronavirus, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Se levantó hace unos años la H1N1, la del 2009, pero todavía H1N1 se acuerda en 2009, pero la del 2019, SARS-CoV-2, me gusta decirle mejor así que la COVID, pero bueno, la COVID, la enfermedad de coronavirus, de la dead disease, porque algunos le dicen el COVID, no, es nena la palabra enfermedad. Bueno, fíjense en la fase 1. Se refiere a virus que circulan entre los animales, pero aún no han causado ninguna infección en los humanos. Estimados colegas,
la fase 1 es netamente responsabilidad nuestra. Lo que pasa es que nosotros la vigilancia epidemiológica la hacemos casi exclusivamente en animales domésticos. Y en los 5 animales domésticos que estudiamos en la carrera. Pero no tenemos mucha vigilancia, o sea, la vigilancia epidemiológica óptima en fauna silvestre. Y eso es un problema muy grande porque ahí es donde están circulando los virus que todavía no han causado ninguna infección humana. La fase 2 ya contagia a algunas personas. Todavía tenemos mucha responsabilidad ahí. Entonces, porque ¿saben por qué les digo esto? Porque si nosotros pudiéramos ingresar a la fase 1 y la fase 2, podríamos detener muchas potenciales pandemias o brotes epidémicos. No necesariamente tiene que ser una pandemia, ¿no? Un brote pandémico. Y ahí va subiendo, ¿no? El virus afecta a pequeños grupos de personas, ya personas se vive capaz de provocar brotes comunitarios en la 4, y la quinta ya del virus humano a humano, ya no va de los animales al hombre, sino de entre humanos y humanos, y la fase 6 pandémica, que es donde ya no la podemos erradicar, solo hay que controlarla. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer, algo que ya planteó el doctor Leonardo, es quebrar nuestros paradigmas. En primera instancia, les voy a contar algo que dijo una vez una persona. Ha llegado el momento de cerrar el libro de las enfermedades infecciosas. ¿Les gusta la frase? Está interesante. Yo los voy a poner en caja en qué año se dijo esto. Esto se dijo en el año 1969. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Don Pancho en Cabalango, en las sierras de Córdoba? No. No. Lo dijo Don William Stewart, ministro de Salud de Estados Unidos en 1969. Hoy Don William falleció ya. De hecho, que hay algunos que han querido decir que no ha querido decir eso, pero bueno, sus familiares y sus amigos, pero lo dijo. ¿Pero por qué lo dijo? Porque yo entiendo que él estaba en una carrera, era de Estados Unidos, recuerden que el 20 de julio de ese año, del 69, habían llegado a la Luna. Habíamos logrado como especie parar la epidemia de la poliomielitis 10 años antes, de la poliomielitis, que había sido terrible, y habíamos logrado generar la vacuna con la poliomielitis, e incluso la carrera de antibiosis, con los antibióticos, digamos, había crecido de manera exponencial. Entonces él entendía que o vacuna o antibiótico y ya estábamos solucionando todo. ¿Se dan cuenta? O sea, habían llegado a la Luna, ¿cómo se iban a preocupar por una bacteria que vive en la Tierra? Yo creo que esa era una bacteria microscópica que no podían ni ver. Como esa era la visión que tenía Don William. Entonces yo, de alguna manera, quiero rescatarlo, ¿no? Pero entender que una vez se dijo esto. Pero en esas mismas épocas, un biólogo ruso, para colmo, no tenía nada que ver con la Guerra Fría, ¿no? Pero de todos modos dijo esto: nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Y lo que me parece que tenemos que entender todos los que de alguna manera estamos participando en carreras que tienen que ver con la salud, que no tenemos en nuestras carreras de grado enseñanza de los procesos evolutivos. Entonces, eso es lo que le pasó a William Stewart. Nunca debe haber leído nada de evolución y nunca entendió que todos los organismos que hoy estaban contando iban a evolucionar, iban a mutar, iban a pasar otras cosas y que iban a ocurrir otras cuestiones, ¿no? Entonces, es muy importante para mí entender los procesos de salud y enfermedad a través de los procesos evolutivos. Siempre lo digo, siempre lo planteo y hay que entenderlo. Y los procesos evolutivos, lo primero que tenemos que entender es que lo primero que plantea Darwin, aunque no lo diga en forma explícita, es que todos venimos de un antecesor común. Y ahí ya empezamos a romper paradigmas. O sea,
esto de que los hombres derivan de los monos, no, nosotros somos monos, no derivamos de los monos, somos un primate sin pelo, nada más. Pero en realidad sí hay algo muy coherente y que hay que entender, que todos proveemos de un antecesor común que fue el primer ser vivo que se generó allá hace 3.550 millones de años, de acuerdo a lo que la ciencia hoy plantea, ¿no? 3.550 millones de años, que es bastante. Ninguno de nosotros había nacido. Y esto nos hace pensar de que se generan contextos que tienen que ver muchas veces con procesos evolutivos, si hacemos la película para atrás, ¿no? Alguien, les voy a pedir por un ratito que aquel que pueda decirme algo, abra el micrófono y lo diga sin problema. ¿Alguien alguna vez vio el pasado? ¿Hay alguien en sala? Después todo dormir. No, estamos. ¿Estamos? Bueno, Sí, nadie por vio el supuesto, pasado, el ¿no? pasado se puede ver a través de los recuerdos. Bueno, pero perfecto, pero lo que ve usted es un recuerdo ahí. Que Yo forma parte de mi pasado. exactamente, estoy totalmente de Ajá. acuerdo con usted, pero yo lo que estoy hablando es de ver el pasado realmente face a face, cara a cara. No, el túnel del tiempo era una ficción. Muy bien, muy bien. Ahora, yo, esto de con ganas de romper paradigma, le voy a romper un paradigma. Todos hemos visto el pasado, nada más que no nos damos cuenta. Por eso muchas veces yo digo, ahí están las cosas, nada más que no nos damos cuenta. Entonces tratemos de buscar. Miren, no sé cómo está el cielo en Buenos Aires o en Tandil, donde anden ustedes. Aquí en Córdoba está un poco nublado, pero si ustedes levantan la vista y ven la estrella que quieran, lo primero que van a estar viendo es el pasado. Porque esa estrella emitió la luz hace por lo menos 500.000 años, por lo menos las más nuevas, 500.000 las más cercanas. Y si no, el sol cuando llega tuvo 4 o 5 horas para llegar acá, el sol, la luz. E incluso hay estrellas que podemos estar viendo en el cielo y que ya han desaparecido. Más terrible todavía, ¿no? O sea, es muchas veces la lógica interpretativa de una situación no nos ayuda, esto de ser tan necesidad de evidencia, a pensar un poco, mezclar un poco, ¿no? La poesía, de estar viendo el cielo, tantas poesías que ha generado el cielo, pero decir, che, estamos viendo estas estrellas que ya no están más, a lo mejor. Estas estrellas desaparecieron hace 2 millones de años, por ejemplo. Y todavía están emitiendo la luz porque tardan en llegar 2 millones de años luz, ¿no? Bueno, entonces, este retroceso y esta idea de pensar son cosas que yo les dejo ahí para que piensen. Empecemos a romper paradigmas y sigamos rompiendo paradigmas. Alguien está viendo individuos, ¿no? Ven que yo lamentablemente la virtualidad a veces no nos deja, ¿cómo es? Interrelacionarnos mucho, pero ustedes ven ahí distintos individuos, ¿lo ven? ¿Los ven? Eh, ¿Cuántos individuos pueden contar en esta imagen que estoy mostrando? Y por ahora 15 se ven ahí. Lo que pasa es que se puede intuir Claro. muchísimos más. 19. 19, ¿viste 3 elefantes? ¿Viste el rinoceronte? No, El rinoceronte. rinoceronte. Conté las patas y dividí por cuarto. 19 adentro del cocodrilo hay un sapo. Claro, una ranita, ¿no? Bueno, está bien esa forma de pensar y ahora viene la otra forma de pensar, que es la forma que pensaba el doctor Sepiurka antes de comenzar la charla. Adentro de estos individuos, estimados amigos, vive una microbiota que ha evolucionado y coevolucionado con ellos, que es numerosísima, probablemente con un número mayor a la cantidad de especies que hemos reconocido para la ciencia actualmente, que yo les dije que era 1.800.000, es probable que adentro de estos individuos vivan entre 3, 4, 2 millones, según la especie, de microorganismos
que han coevolucionado con ellos y que no solamente no le producen enfermedad, sino que los ayudan a vivir. Los ayudan a vivir. Y hay, a lo mejor acá el doctor Sepiurka me puede ayudar, pero hay hasta ahora, se están haciendo estudios de que en la microbiota nuestra, de acuerdo a cómo esté la microbiota, puede alterarnos hasta el carácter cotidiano y diario. O sea, más allá de los procesos de salud, de enfermedad, ¿no? O sea que interviene en nuestra psiqui también la microbiota existente. Es lo que comentaba, perdón, Claro. Fidel, de producción de serotonina, ¿no? Que lo hacen las bacterias de la medida que estén con su microambiente a nivel intestinal, bueno, pero todas las especies en el ciego, generalmente al final del intestino grueso, y por supuesto, bueno, todos los grados, digamos, o los tipos de simbiosis que hay entre las distintas especies, comensalismo, parasitismo, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que interactúan los animales que conviven con los otros, ¿no? Esto ya a veces visibles, y los visibles obviamente mediante el microscopio. Bueno, o sea, que lo más interesante es que un laboratorista con hisopos estériles, pasando por el ojo de algún animal, por el oído de algún animal, por la piel de un animal, por el pelaje de un animal, y poniendo a cultivar, siempre va a cultivar algo. Es imposible que no cultive cosas que han vivido muchos años con estos animales, así como con nosotros, y de alguna manera conforman la flora fisiológica en nosotros. O sea que, pero ¿qué pasa? Esta ara Macao se llama, guacamayo, rojo, azul y con las filoplumas de las secundarias del ala amarilla. La flora que ha evolucionado con él no es la misma que coevoluciona con el tucán, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, alguna flora voy a hablar de organismos de la microbiota de este animal, puede producir un proceso patógeno en este animal. Y ahí empezamos a ver cómo pueden surgir las enfermedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué si toda la vida ha vivido esto, ha pasado esto y qué pasó? Bueno, a veces puede ser que hayan pasado cosas, ¿no? Acá hay otro individuo, ¿no? Esta especie más o menos la conocen. Hay veces que esta especie se interrelaciona con domésticos. Y en esa interrelación también hay otros individuos que viven su vida y que tienen, en el caso de los quirópteros, tienen un metabolismo basal extremadamente alto, y ese metabolismo basal extremadamente alto los hace convivir con muchos virus sin producirles ningún tipo de patología, pero que potencialmente podrían convertirse en patógenos en otros animales que no tuvieran ese mismo metabolismo. ¿Estamos? Entonces vamos empezando a comprender y a expresarnos de lo que nos pasa. Por lo cuanto, y se nos tiene que quedar como que rompemos el paradigma mayor, que un individuo no es un individuo solo, sino que es un ecosistema. O sea, ya empieza a ser ecosistema el individuo. Cada individuo con toda esa flora microbiota, digo flora porque es una restricción antigua. Ustedes saben que los hongos, los procariotas ya no son más, los protistas no son flora. Entonces por eso llamamos microbiota, que es un término más asociado. Y bueno, y acá el lémur también, vaya a saber lo que tiene en el oído, y esa flora en el oído, a lo mejor nos ponemos nosotros, con él vive perfectamente, y con un hisopo lo metemos en un oído nuestro y nos produce una alteración bien marcada. Lo primero que tenemos que empezar a pensar para poder hablar de salud de ecosistema es que los individuos ya son ecosistemas que vuelan, nadan, corren, trepan.
o lo que pase. Por eso es muy importante entender todas estas cosas como procesos y no como el cuadro que les contaba recién, les mostraba recién. Es un proceso. ¿Se acuerdan del cuadro 40 segundos antes? Bueno, son procesos. Y los cambios de uso de suelo están generando problemas graves. Cambios de uso de suelos son muchas veces causa de la aparición de nuevas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza? Hay un concepto en inglés que es spillover, que si lo quisiéramos traducir sería la palabra derrame, que es la posibilidad de que un agente de la microbiota, de un animal que ha evolucionado con esa microbiota, caiga en otra especie, derrame en otra especie, pueda producir una enfermedad o se pueda transformar en un potencial patógeno, porque aquel que vivió coevolucionando en el otro individuo no le produce absolutamente nada. Pero cuando cae una especie con la cual no ha coevolucionado, ahí se genera el conflicto. No solamente somos víctimas los seres humanos, sino que también al meternos cada vez más en las interfaces domésticos silvestres y ambiente urbano, nos mezclamos y estamos generando desbordamientos que ya son evidencias estas, estamos facilitando desbordamientos y ya hay evidencia de estas cosas, ¿no? De hecho, que miren, en el 2004 una colega, Christine Johnson, en la Universidad de Ohio, supo decir, los humanos estamos impulsando el cruce de virus de animales a humanos. Y hay acciones que debemos tomar en lugar de esperar pasivamente a la próxima pandemia. Christine Johnson, médica veterinaria, 2004. ¿No? O sea, no es que esto sea algo nuevo. Lo que pasa es que hay que ingresar a este mundo que realmente es maravilloso, ¿no? El de las enfermedades y toda esta historia. Allá hay un instituto de una salud, ¿no? En la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Ohio y en California, en Davis, en California. Bueno, entonces el derrame de virus de animales es un resultado directo de nuestras acciones relacionadas con la especie silvestre y su hábitat. Bueno, fíjense que, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es romper despacito el efecto de dilución. ¿Qué pasa? Hay investigadores que plantearon, ya en el año 2001, que existía en la naturaleza, en un ecosistema sano, en un ecosistema con bienestar. Y voy a retocar un poco el concepto, ¿no? Porque a veces un ecosistema enfermo es un ecosistema sin bienestar, pero a veces puede haber un ecosistema aparentemente sano sin bienestar. Y esto es algo que lo estoy tratando de dilucidar en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, se está estudiando el efecto que producen los perros y los gatos en los ambientes naturales. Los perros y gatos asilvestrados, perros y gatos domésticos asilvestrados, cimarrones, y que están viviendo ya en ambientes naturales, criando en ambientes naturales, y que son, por lo tanto, son animales exóticos, más allá de que sean introducidos o no, y son invasores, ¿no? Porque pueden ser exóticos, pero no invasores. Estos son exóticos invasores y disruptores del bienestar ecosistémico. Porque no solamente, porque uno siempre midió el riesgo que producen los perros y los gatos en los ambientes naturales por los daños que ocurrían en la matanza de animales. Entonces, por ejemplo, en Bahía de San Borbón, en Buenos Aires, cerca de San Clemente, por ahí hay una reserva, se llama San Clemente del Tuyú, creo, donde hay un resabio de venado de las Pampas, de la Leucogaster celer, si bien hoy está discutida la subespecie, Leucogaster celer o Leucogaster celer, bueno, si bien está discutido genéticamente,
Ahí vivían, se logró generar esa reserva, les diría, por la década del 70-80. Ahí trabajó mucho la Fundación Vida Silvestre Argentina para hacer eso. Y creo que había un contagio de 280 individuos y que nunca pudieron crecer esa población. Y uno de los daños más que desde la década del 90, que están contando los investigadores que estudian este proceso, es que los daños de los perros eran los más graves, o sea, los daños que ocasionaban por matanza. Pero ¿cuántos daños habrán ocasionado por distrés en las poblaciones naturales? Y ahí empiezan los ecosistemas a no tener bienestar. Y esa falta de bienestar condiciona los procesos de salud y enfermedad. Estoy diciendo cosas que a lo mejor pueden ser no creídas, pero después el debate va a estar bonito, ¿no? Bueno, en un ecosistema con mayor biodiversidad hay menos posibilidad de transferencia de enfermedades a los humanos. ¿Por qué? Porque hay una dilución del ecosistema donde los potenciales patógenos se diluyen entre los animales que han coevolucionado también entre ellos. Bueno, entonces hay modelos ya de estudios que están generando esta visión. El debate está abierto sobre todas estas cosas, pero bueno, está bueno empezar a entender esta nueva forma de ver los procesos de salud y enfermedad. Bien, vamos a tratar de apurarnos un poco. ¿Y qué es lo que produce daño? Y ya sea directamente la deforestación, hay dos tipos de deforestación, la completa, la total, arrasamos con todo, y si no, la selectiva. Y la selectiva lo que produce es, aparentemente, aquellos que dicen, bueno, vamos a hacer una extracción de árboles selectiva para madera, entonces vamos a cortar los árboles más altos. Por ejemplo, la selva paranaense, los palos rosas. Bueno, ahí arriba es donde hacen los nidos las arpías, el águila más amenazada de la Argentina. Entonces, si nosotros cortamos el árbol, bueno, y aparte se empieza a enfermar el ecosistema y empieza a tener un distrés ese ecosistema donde no todas las especies se van a comportar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, un gato en un ambiente natural no solamente produce el daño de comer el pichón, sino que produce el daño de que a lo mejor si el gato está presente por la zona, la madre no se anima, la madre ave, pájaro, no se anima a incubar porque sabe que si la agarra en el nido no puede tener ventajas de escaparse. Si bien hay gatos silvestres en los ambientes naturales argentinos, el número es lo que cambia la acción, ¿no? La abundancia. La abundancia es lo que se llama cantidad de medir la cantidad de animales, de individuos de una especie, ¿no? Entonces ahí se generan los conflictos y vamos viendo cómo se van produciendo, ¿no? La degradación ambiental, el cambio climático que ha hecho que los vectores... ¿Se acuerdan que les conté algo del cambio climático y no terminé de contarles? Yo les dije que la epidemia del brote de 1871 en Buenos Aires la trajeron los soldados que venían de la guerra, del Paraguay, y empezó en enero cuando llegaron los soldados, y en mayo se terminó. El último caso fue a fines de mayo. Y empezó junio y desapareció. Y al año siguiente, los mosquitos no se desarrollaron. O sea, ¿qué había pasado? Los inviernos tan crudos de aquellas épocas no lograron, de alguna manera, que los mosquitos siguieran su curso para que al año siguiente tuvieran la posibilidad de sobrevida. Pensando hoy que ya sabemos tantas cosas de la fiebre amarilla que antes no sabíamos, y que hoy sabemos que hay, al igual que en el dengue, transmisión vertical. O sea, una hembra de mosquito, Aedes aegypti, que presenta el virus, cualquiera de los dos, fiebre amarilla o dengue, le transmite a su generación
el virus. Transmisión vertical. Wow, miren las cosas que sabemos ahora, antes no sabíamos ni que se transmitían por vectores mosquitos. Entonces, esa transmisión vertical podía haber generado que en el 72, en el verano 71-72, tuviéramos la epidemia. Sin embargo, no hubo ni un brote. Sin embargo, no hubo ningún caso transcripto de fiebre amarilla en el 71-72. ¿Qué pasaba? ¿Y por qué ahora vino la Aedes aegypti y se quedó a vivir? Y se nos asentó y estamos hablando de que hoy por hoy va a ser una enfermedad ya endémica, ¿no? Ya la vamos a tener y llegó para quedarse. Entonces, no lo está contando alguien, no lo está contando ningún científico, nos lo está contando Aedes aegypti, que se pudo mantener en estos últimos años, desde el 2008, cuando empezaron, 2007, 2008, donde empezó los primeros brotecitos de dengue en Argentina, como una enfermedad reemergente, no como una enfermedad emergente, y se mantiene hasta el día de hoy profundizándose el daño. Sin embargo, en 1871, cuando el cambio climático no existía, las cosas no perduraron. Bueno, la idea es que las pandemias se originan por actividades que ponen en contacto directo a un número elevado de personas y a menudo entran en conflicto con los animales que portan esos patógenos. Sentido común. Y bueno, sabemos todos que la deforestación es uno de los grandes problemas. O sea, cuando el efecto de dilución disminuye, las potenciales probabilidades de que afecten a enfermedades son mayores. Y bueno, con este tema hay certezas, hay evidencias y hay otras opiniones cruzadas, ¿no? Hay muchas cosas. La relación que sí existe y está comprobada es la que se da entre las agresiones al medio ambiente y la aparición de nuevas enfermedades. En eso estamos todos de acuerdo, por ahora. O sea, agredimos al medio ambiente, va a haber más enfermedades. O sea, hoy ya podemos decir eso con solvencia, ¿se dan cuenta? O sea, ya todas las demás cosas a lo mejor podemos sostenerlas. Por lo tanto, la teoría de la dilución expresa que a mayor biodiversidad, el riesgo de exposición a un potencial patógeno será menor debido a una abundancia mayor de reservorios menos efectivos. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que un ecosistema que no tenga bienestar o un ecosistema que no esté sano, y cuando no hay bienestar, no hay salud. Después podemos hablar de la salud psíquica, ¿no? O sea, pero digamos, cuando no hay bienestar, no hay salud, acuérdense que sin ir más lejos, hasta la definición de salud humana habla de psíquica o física, ¿no? Bueno, cuando un ecosistema no tiene bienestar, es más propenso a generar enfermedades. ¿Mm? Entonces, miren, hay un índice para calcular el bienestar humano, hay un índice de bienestar para el ecosistema, o sea, ya no, esto ya dejó de ser cosas bucólicas, esto ya se está estudiando en contexto académico y de investigación. Hay un índice de bienestar y hay un índice de bienestar de estrés, ¿no? O sea, no nos vamos a detener acá por cuestiones de tiempo. Pero una cosa que sí me gusta hablar siempre es que si se fijan en este cuadrito, es el o decrecimiento de áreas de tierras agrícolas por región en kilómetros cuadrados. Y si ustedes se fijan, acá está muy blanquito, dice en 1961 al 2007. O sea, esto es una proyección que se hizo, que lo hizo el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Desde 1961 a 2007 midió, y acá se ve el porcentaje de cambio. Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, yo no sé si incluyeron a México, pero no importa si incluyeron o no. Lo importante es ver esto. Decrecieron en tierras agrícolas el 7,5%. Decrecieron en kilómetros cuadrados en todos esos años el 7,5%. Europa decreció sus tierras agrícolas en un 39,4%, casi 40%, sus tierras agrícolas ganaderas. En el sudeste de Asia aumentaron las tierras agrícolas ganaderas un 39,7%. Prácticamente lo mismo que bajaron en Europa. Y en Sudamérica, nosotros crecimos en un 31,6%. China, lo vamos a dejar aparte porque ustedes saben que China es un país muy particular,
pero se llevó el 61% de las áreas naturales en función de generar áreas agrícolas ganaderas. Hay que alimentar 1.400 millones de personas, ¿no? Bueno, en este contexto, lo primero que tenemos que decir, che, pero la producción agrícola ganadera en pos de los ambientes naturales, ¿nos llevan al progreso? ¿Qué entendemos por progreso? Porque fíjense que los países, voy a poner los deditos entre comillas, los países en desarrollo han disminuido sus áreas de agrícolas ganaderas. Y los países en vía de desarrollo hemos sacrificado nuestras áreas naturales en función de generar más áreas agrícolas ganaderas. Entonces, yo pongo esto para que nosotros, que somos una profesión netamente produccionista que genera, gracias a Dios, ¿no? Tratamos de generar más proteína de origen animal, pero pensemos después como país, como región, ¿qué es lo que nos está llevando? Si tenemos que aplaudir que aumentemos todos los años nuestras áreas de cultivo de soja, porque los países desarrollados no están haciendo eso. Nos están comprando la soja cruda y ellos lo que hacen es industrializarla. Entonces, ahí creo que está la falla nuestra, ¿no? En vender la materia prima y en sacrificar áreas naturales por vender solamente materia prima. Bueno, esto es Sudamérica, sudeste de Asia. De hecho que, fíjense una cosa, sudeste de Asia, después, y China con el 61%, después me van a poder decir dónde es el mayor número de aparición de enfermedades nuevas. Entonces, cuando uno empieza a hacer una correlación del relato, se va encontrando con realidades que de alguna manera le van golpeando la puerta, le van diciendo por acá es. Sudamérica, sudeste de Asia y China, lugares donde aparecen más enfermedades emergentes. Entonces, en esto, si no es sostenible, no es desarrollo, hay que pensarlo de nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar estas cosas. Es muy difícil pensar estas cosas en Argentina cuando hay un 40% de pobreza. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora, el debate algún día lo tenemos que hacer. Bueno, la trilogía del abordaje de una salud siempre fue un gran desafío. Los animales domésticos, la fauna silvestre, la salud humana, históricamente no la considerábamos a la fauna silvestre. Y hoy si no la consideramos es porque de alguna manera estamos viendo un canal que no existe. O ciencia ficción, o somos terraplanistas. Bueno, y las interfaces, ¿no? Las interfaces, que son tan interesantes y bueno, vamos a tratar de ver. Miren, esta imagen a mí me gusta porque esta es una Podognemis expansa, es una tortuga que vive en los llanos del Orinoco y donde Humboldt, en su viaje con Bonpland, hizo el primer estudio de ecológico sobre una población que estaba siendo utilizada con fines antrópicos, ¿no? Se extraían los huevos y con esos huevos se hacían aceites para velas y se hacían velas para iluminación. Entonces se extraían en ese tiempo, cuando vinieron Humboldt y Bonpland, estuvieron ahí en 1799, llegando al 1800, al cambio de siglo, y era la proyección porque ya habían expulsado a los jesuitas, y al expulsarse a los jesuitas quedaron los franciscanos. Los jesuitas hacían una extracción con mucho más cuidado desde el punto de vista ecológico, en cambio los franciscanos no. Y él, si leen las crónicas, relata muy sabiamente lo que pasaría si se siguen extrayendo de esta manera los huevos, esta especie entraría en estado de extinción. Por primera vez es una proyección de una descripción de una especie que entraría en estado de extinción. Eso lo hizo Humboldt en Venezuela con esta especie Podognemis expansa. Pero a lo que quiero llegar yo es que acá estamos dos especies que han, acá hay otra, pero acá hay un montón. Esto es un manglar. El manglar es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, porque tiene ambiente
subacuático, aéreo, arbóreo, de distintas fases de doseles. Entonces, es un ambiente muy biodiverso, pero nos fijemos acá, ¿qué pasa? Acá está, si hubiéramos tenido un hisopo estéril, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Le pasamos por acá nomás. Y va a tener un montón de microbiota que ha convivido y coevolucionado con ella. Ni qué hacer si entro en harina, ni qué hacer en boca, y ni qué decirles si entro a cloaca. Todo, incluso este ser humano también debe tener su microbiota totalmente marcada, al igual que él, y que incluso éramos de países diferentes. Él era regional, de acá, era el intérprete del área, y yo era foráneo. Y bueno, y en esta imagen, a mí me gusta porque lo que hay que tratar de hacer es que no aparezcan spillover, ¿no? Derrames. Pero ¿cuántas son las potenciales enfermedades que pueden pasar? Por lo menos hasta ahora yo les voy a pasar un relato rápido. Miren, todas estas cosas andan en la fauna silvestre y de alguna forma están ahí. Y ahora se vienen los priones, que ya los hemos encontrado en fauna silvestre. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Los priones se meten en los sistemas nerviosos, sobre todo en los encéfalos, y el tema del planteo de los encéfalos, que muy pocas veces se hacen necropsias con extracción de cerebro, de encéfalo, de los cráneos, ¿no? Y por eso a lo mejor no encontramos la cantidad de priones que podría haber en fauna silvestre. Yo creo que ahí radica un poco la... Y después, bueno, la discusión de los métodos de prueba, ¿no? Y bueno, hay problemas en la naturaleza. Ya no quedan lugares donde la fauna silvestre se pueda aislar. Principalmente es un problema para las especies amenazadas, pero para todas, porque en el contexto de las enfermedades no recorren una vía de mano única. Muchas veces la vía de entrada de una son las vías de salida de otra. Y desaparecieron hasta las áreas buffer. Hoy las ciudades, las grandes ciudades en los entornos, que solían ser áreas buffer, ya tienen barrios satélites. Entonces, ahí muchas veces nos suelen decir en Córdoba, tengo un zorro en mi casa. Y no tenés un zorro en tu casa, vos tenés una casa en la casa del zorro. Como sucedió en el Delta con los carpinchos, ¿no? Tienen una conexión ahí directa. O sea, estamos ingresando a la casa de ellos. Entonces no nos asustemos si ellos están... Y después se empiezan a alejar solitos, ¿no? Y estamos en un momento de crisis global. Hay no solamente aumento, aunque haya bajado la curva tan terrible que había en la década de los 80, 90, ya en el siglo empezó a bajar la curva de crecimiento mundial. China bajó bastante, de hecho que hoy India tiene más habitantes que China, pero el problema no está solamente en que aumente la población, sino que cada vez, cada uno de nosotros quiere más. Y el planeta tiene un día, es decir, cada vez se genera más conflictivo ese día, que tiene una capacidad de producción finita. Y entonces, hoy se estudia el día donde se termina la capacidad del mundo de producir lo que consume el ser humano en un año. Y el año pasado fue el 2 de agosto. O sea, el 2 de agosto nos habíamos consumido todo lo que el planeta podía producir en ese año. Esperen para julio nomás este año, probablemente, que nos hayamos comido los recursos de este año. O en agosto, no más lejos. Espérenlo, traten de buscarlo. Va a salir. Va a decir hoy es el día donde hemos consumido todos los recursos del año. Entonces estamos consumiendo más de lo que podemos. Incluso todos los días queremos más. Y esto hay también un versito que dice algo así. Para conformarse el mundo es largo. No, perdón. Para pretender el mundo es largo,
para conformarse se ha inventado el jamás. Terrible esa frase, pero bueno, la estamos viendo día a día, ¿no? Y este crecimiento, este crecimiento ilimitado o esta demanda ilimitada de recursos nos genera problemas, nos generan todo este tipo de problemas, ¿no? Bueno, fíjense que ahí dice, dentro de los grandes problemas de la crisis global, ya se dice crecimiento de los requerimientos de la población mundial, transformación de los ambientes, cambio de uso de suelo, les pondría yo también, cambio climático y el surgimiento de enfermedades nuevas. Pero la crisis no es de salud, la crisis es ambiental. La crisis de salud es una consecuencia de la crisis ambiental. Y ahí es donde de alguna manera empezamos a tallar todos los que de alguna forma tenemos conexión entre el ambiente y la salud. Bueno, las enfermedades no solamente hay que empezar a medirlas como enfermedades y cantidad de muertos, sino de lo que le sale a un estado una enfermedad. Porque a lo mejor cuando uno la cuantifica, es más fácil convencer a los decisores de que vale la pena hacer vigilancia epidemiológica y tener un estudio de alguna vigilancia epidemiológica de enfermedades que pueden causar, en caso de que aparecieran, un gasto muy grande. Fíjense que esta la más grande de todas, es esta que están viendo acá, que es el SARS del 2002-2003, que ocurrió en 29 países, solamente en 29 países. No es igual que la del 19-20 que ocurrió en todo el planeta. Pero con esta hubo que invertir 50 billones de dólares. Más de lo que voy a ganar este mes yo, les aseguro. Y todos nosotros juntos. Bueno, muchísimo. Pero en aquel tiempo se logró parar una enfermedad que podría haber sido como la del 19, ¿no? Nada más que tenía un comportamiento distinto. Atacaba más a los procesos alveolares del pulmón, o sea, en vía respiratoria baja. El SARS-CoV-2 actuó más en vías respiratorias altas, por lo cual, cuando uno estornudaba, había más capacidad de expulsión de virus en SARS-CoV-1 que en SARS-CoV-2. Perdón, en SARS-CoV-2 que en SARS-CoV-1. Espero que me hayan entendido lo que quise decir, porque no tenemos mucho tiempo para ir. Bueno, a ver, vamos a ver unos modelos epidemiológicos de las nuevas enfermedades para que entiendan de qué. Una enfermedad que tendrían que saber todos los equinólogos, por ejemplo, que se dedican a equino, que es el gendra, que fue justamente lo que siempre suelo decir, un cambio de uso de suelo y que ahora lo hemos podido dilucidar. Cuando digo lo hemos podido dilucidar, los australianos lo hicieron, ¿cierto? Pero fíjense cómo sucedió. A ver si tengo una. Sí. Miren, en el este de Australia, en un estado o provincia, no sé bien cómo se llaman, que se llama Queensland, donde inclusive nació Peter Doherty, que es hasta el día de hoy el único médico veterinario premio Nobel de medicina que existe hasta el día de hoy. El único veterinario premio Nobel nació ahí, en Queensland. Bueno, pero no importa. A lo que voy que en un suburbio de Queensland, llamado Gendra, había un aras. En el aras había un bosque de eucaliptus. El bosque de eucaliptus en Australia es un bosque autóctono. Bien, ese bosque autóctono de eucaliptus fue talado completamente. Entre todos los animales que vivían en ese bosque de eucaliptus, vivían unos murciélagos que se alimentan de frutas. Unos murciélagos bastante grandes del género Pteropus, que lo pueden buscar, es muy interesante. Algunos le dicen zorros voladores, por ejemplo. Que viven en todo el sudeste asiático y Australia. Está muy cerca Australia y el sudeste asiático. Bueno, los eucaliptus tenían aproximadamente una altura, como ustedes saben que son altos, y allá que son autóctonos, de 50, 60 metros de altura. Entonces los murciélagos vivían a esa altura.
Y a esa altura no entraban en conexión con los caballos de Lara esta, que iban a buscar sombra abajo de los eucaliptos. Pero cuando talaron el bosque de eucaliptos, tuvieron que ir a vivir, a tomar sombra en las tardes, en la siesta, en unos bosques de higuerones, donde además de ir a buscar sombra de los caballos, habían ido a buscar resguardo los murciélagos que se habían quedado sin casa en los eucaliptos. Pero ya los higuerones, estos, así le dicen en forma, no porque sean la misma higuera que nosotros tenemos de higo, no sé, tiene otra historia, medían entre 30 y 40 metros. Entonces estaban en contacto mucho más directo los murciélagos, a donde se habían ido a vivir los murciélagos, con los caballos. Y ahí apareció un virus que estaba conviviendo con el murciélago, vaya a saber cuántos años atrás, pero en el caballo no estaba conviviendo. Y ahí le produjo el género. Y no solamente no estaba conviviendo con el caballo, sino que hubo transmisión a humanos, e incluso falleció un colega nuestro, un médico veterinario, que atendía el aras. O sea, y también los que murieron eran solamente gente que atendía el aras, o sea, empleados del aras, los capataces del aras y no sé qué más. Pero todo conexión directa con los caballos. O sea, una enfermedad, cambio de uso de suelo, se derrumbó el bosque de eucalipto. Tardamos en entender esto, porque esta enfermedad, este brote apareció en el 1994 y recién ahora, en el siglo XXI, descubrimos cómo fue el proceso. La tala del bosque de eucaliptus, los murciélagos se trasladan, los murciélagos entran en contacto con los caballos, pasan a los caballos, de los caballos al humano. Incluso al principio la sintomatología era respiratoria y después la sintomatología empezó a ser encefálica. Bueno, hay un montón de información sobre Gendra, pueden buscarla, pero vean cómo mi idea no es contarles sobre la enfermedad, sino cómo el concepto de un cambio de uso de suelo genera. ¿Y qué pasó? Enfermamos, le produjimos distrés al ecosistema y apareció la enfermedad. Hay otra, que es el Nipa, que también el mismo género de quirópteros, el Genoteropus, acá lo pueden leer bien cómo se escribe, si el que lo quiera buscar, con el P adelante, produjo esto en Malasia, produjo una enfermedad con una misma lógica, ¿no? Desmontaron para hacer aceite de palma, o sea, para poner cosas con aceite de palma, palmas son palmeras, y hay unos dáctiles que producen aceite que son muy, muy comunes en ver en algunos alimentos, y que se está llevando puesta un montón de cosas, de hecho que es una de las causas, la utilización de aceite de palma es una de las causas de la extinción de los orangutanes en Sumatra y en Borneo. Porque, bueno, el cambio de uso de suelo los está haciendo cada vez reducción y esa cuestión. Pero esto ocurrió en Malasia. ¿Qué pasó? El cambio de uso de suelo, hicieron otro tipo de plantación y además permitieron que factorías de cerdos, se le dicen a los criaderos de cerdos, se pusieran abajo de las palmeras. Entonces, había otras especies de Genoteropus también, que de alguna forma interrelacionaban con la fruta y se iban a dormir adentro de las porquerizas, por decirlo de una forma. Y se dormían colgados como duermen los murciélagos y deyectaban, y aparte de deyectar, también podían tirar frutos, los frutos salían con saliva, la saliva, los frutos eran consumidos por los cerdos y apareció una nueva enfermedad. Una nueva enfermedad que sigue circulando y pasó ya de Malasia a otros países, ¿no? Y que tuvo un 50% de mortalidad en los humanos. Entonces, ahí tenemos un virus que es interesantísimo seguirlo. Después no digan si aparece un Nipah que nadie les contó sobre el Nipah, porque el Nipah se los acabamos de contar. Es una enfermedad interesantísima porque es un modelo experimental de una salud. Acá está una salud bellamente descrita. Bueno, este SARS del 2002-2003 aparece en China en el 2002 y en Hong Kong en el 2003. China lo oculta y en el 2003 en Hong Kong, por un viaje que hace un médico chino a Hong Kong, que atendía justamente a enfermos que
atendiéndolo de una enfermedad nueva, llega contagiado a Hong Kong, iba a ir a un casamiento y bueno, ocurren cosas muy interesantes porque él se aloja en un hotel y en el hotel se empieza a sentir mal, baja para ir a un hospital, él vivía en el piso 9 y se habla del estornudo del piso 9 porque viaja con 5 personas en el ascensor cuando se va al hospital y estornuda dentro del ascensor. Y esas 5 personas que bajan en el hospital, bajan en el ascensor, van a sus respectivos países y se enferman, viajan enfermas y enferman a tal punto que una canadiense, estamos en Hong Kong, una canadiense llevó el SARS a Hong Kong, a Canadá. Bueno, no me voy a demorar mucho con esto, pero es maravillosa la historia, me encanta. Si quieren saber más, les puedo dar información para que la vean. Bueno, pasaron muchas cosas con el SARS. De hecho que en aquel tiempo se decía, hay uno más eslabones perdido en la historia de la transmisión del SARS de animales a humanos. El virus del murciélago no interactúa bien con las células humanas. Por eso nunca pasaban del murciélago a lo humano. Tenía que haber un intermediario, ¿no? De modo que por ahora no hay una explicación clara sobre cómo el virus pasó de murciélagos portadores a los humanos. Debe haber otros animales salvajes que sirven como portadores intermediarios. ¿Pero cuáles? Y esto, a mí me interesa decirles que entre el 2012 y el 2017, médicos veterinarios chinos descubrieron cómo fue la historia. Y la historia ocurrió de esta manera. Vieron la cantidad del 61% de áreas agrícolas que aumentó China. Bueno, entonces hubo dilución génica pobre en ambientes de China y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Murciélagos dejaron de vivir en otros lugares y se fueron a vivir en cuevas, pero esas cuevas las tenían que compartir entre otras especies de murciélagos. Y al compartir la misma cueva, ellos compartieron coronavirus. Esos coronavirus mutaron entre sí y esa mutación generó el SARS del 2002-2003. ¿No? Recién 10 años después se pudo develar la causa. Por eso no es tan fácil esa historia del pangolín y de la serpiente, yo no me la creo, ¿no? Bueno, ¿y en Argentina qué pasó? ¿En Argentina nunca pasó nada? No, miren, lo que están viendo es un cultivo de una gramínea invernal arriba y abajo están viendo un pastizal bajo pampeano, ¿no? Ese pastizal pampeano tenía hasta 1 metro de altura en su historia prístina, que era donde vivía Martín Fierro, ¿no? Y donde se escondía, y donde vivían los venados de las pampas, y donde se escondían de los pumas o del hombre. El pastizal pampeano cambió todo. En Argentina no es que extinguimos solamente una especie o 2, sino que 3 en realidad, 3 de mamíferos y aves que sepamos, pero también extinguimos un bioma, que es la del pastizal pampeano, y la cambiamos por la barrera agrícola ganadera de Condome que nos da identidad en el mundo, ¿no? O sea, también yo soy médico veterinario y mi secundario lo hice en una escuela agrotécnica, soy agrónomo nacional, especializado en ganadería, con mi título secundario. O sea, lo que quiero decir, tengo una formación produccionista muy fuerte, pero bueno, trato de ver los desarrollos de los cambios. Y bueno, cuando hubo estos cambios, allá por 1800, comenzando el siglo XX, digamos, 1900, principios de 1900, que éramos el país rico, que era un país rico pero con una pobreza altísima, ¿no? El país tenía un índice per cápita muy alto, pero la distribución de la riqueza era pobrísima. Entonces había un grado de pobreza alta. Pero lo interesante es que se desarrolló en el cambio de uso de suelo de la llanura pampeana y se generó la aparición de un virus que, por la falta de dilución génica, acá hay una característica acabamos con la dilución génica porque hicimos monocultivo, y al hacer monocultivo la dilución génica cayó abruptamente. Entonces, un virus que vivía en un ratoncito pasó del ratón al humano. Y la enfermedad, cuando hicimos todo esto, la conocemos y se llama fiebre hemorrágica argentina, ¿no?
O sea, esto también sucedió en Argentina, no hace falta ir a China para entender los procesos de salud y enfermedad, de los distrés, o sea, del cambio de bienestar de los ecosistemas, ¿no? Eso bueno, la crisis sanitaria es una consecuencia de una gran crisis ambiental y estamos en un proceso donde dijimos en un momento dado que ha llegado el momento de cerrar el libro de las enfermedades infecciosas, pero lo contrapusimos con que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Y esta posibilidad de derrame de una especie a otra es un riesgo que nos está pasando día a día y tenemos que tratar de evitarlo, al menos, y de que este cruce no se produzca, y tenemos que llegar a ese posible derrame al menos 40 segundos antes.